Estáis escuchando Vida Plena Radio, un espacio cargado de herramientas, de ideas, de reflexiones y de recursos para elevar el estado personal y profesional a un máximo potencial. Y el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de educación infantil y para eso, como no, tenemos que tener a alguien experto y que sea profesional. Y entonces tenemos a una maestra en educación infantil que se llama Mayo Rodríguez Bernal. ¿Cómo estás, Mayo? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo y gracias por traerme a este espacio. Claro que sí, es un placer. Como sabéis, mi nombre es Javier Rivas, emprendedor apasionado del desarrollo personal y la psicología positiva, y hoy va a ser un programa en donde vamos a llenarnos de herramientas, cosas que podemos utilizar en nuestro día a día, mamá, papá, niños. La verdad es que va a ser toda una diversión, así que daros la bienvenida a este magnífico espacio en donde vamos a sumar, compartir y divertirnos. Pues si te parece bien, Mayo, vamos a dar ya esa parte. Quiero conocer un poco más de ti, quiero saber... Bueno, quizás lance una pregunta ya directamente. Si yo te pregunto, ¿quién es Mayo? Que nos describa quién es Mayo sin decirnos a qué se dedica. Cuéntanos un poquito ese espacio de quién es Mayo. De cómo soy. ¿Cómo eres? Creo que la mejor definición es que soy una persona luchadora, apasionada, soy muy cabezota. Cuando veo algo y lo quiero, voy a por ello. Y a veces cometo errores, pero creo que todo error parte de un aprendizaje y nunca me ha frenado nada. O sea, que eres una gran soñadora y, ¿Sí? Y también eres retadora, te retas a ti mismo. Exacto, sí. Y con todos los proyectos. Exacto, cuando veo un reto digo, venga por ello, a lo mejor no con todo sobre la mesa, pero sí que me lanzo. Qué bueno. Pues cada vez tenemos que potenciar más eso. No sé los niños cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos desarrollar, ya nos contarás, porque este bloque ahora vamos a trabajar un poquito más con su esencia, con la persona que es Mayo, de dónde viene, su infancia y todo el recorrido y lo que le despertó el adentrarse a la parte de la educación infantil. Luego nos marcaremos un paso a nivel profesional, porque Perfecto. Eres directora de un centro. Y después el tercer bloque lo vamos a dejar para ese nuevo proyecto en donde vas a desarrollar algo magnífico y algo súper necesario ahora mismo en la actualidad. Porque yo siempre digo que vivimos en una época de profundos cambios sociales, culturales, científicos y también tecnológicos, porque ahora la era TIC es algo que se está mezclando y como consecuencia de ello pues hay nuevos intereses, hay nuevas necesidades y debemos de potenciar mucho más la flexibilidad y el aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas. Sabemos que los primeros años de vida son esenciales para la conformación del cableado neuronal, porque eso es lo que va a sostener todo tipo de comportamiento y aprendizaje en su vida presente y posterior. Yo sé que la educación infantil se mezcla y ahora mismo está pasando una brecha porque los papás cada vez somos más exigentes, buscamos que los niños tengan mayores habilidades, competencias, pero claro, los profesionales también tienen que estar a la altura y no es fácil en ese punto. Entonces, como nos vamos a acercar a esa parte de inteligencia emocional, todas esas habilidades que vas a compartir con nosotros, cuéntanos cómo eras tú de niña, cómo era tu infancia, cuál era tu despertar en ese momento. Siempre he sido una niña insegura pero soñadora. Sí que es verdad que tenía una red familiar que me apoyaba y que tiraba mucho de mí, pero sí que es verdad que a lo largo de mi vida me he ido dando cuenta o identificando aquellas inseguridades que a día de hoy todavía me afectan. Entonces sí que muchas veces las pongo de lado y tiro para adelante, pero sin ser consciente realmente de cómo estoy yo por dentro, ¿no? Sí que me tiré a la piscina en muchas ocasiones. Soy una persona que quiero buscar una mejora continua y a veces esos cambios generan en mí pues mucha inseguridad, pero abrazo el cambio. Creo que todo cambio es necesario para evolucionar, para crecer, y sí que es verdad que eso viene pues de un apoyo familiar, de un apoyo de mi red de amigos, de mi red cercana, que ha sabido pues tirar un poco de mí, también mi pareja, que me ha ayudado mucho a seguir avanzando. Y creo que al final la red con la que crecemos o el contexto en el que crecemos es clave para un desarrollo personal.
O sea, esa parte de ambiente, eso te marcó también en tu infancia, quizás, Sí. esa parte de ambiente y de círculo cercano. Exacto, de seguir luchando y seguir peleando. ¿Nos puedes compartir alguna anécdota o alguna historia que te hubiese pasado, que te marcó desde la infancia? Uy, soy muy cabezota yo. Y sí que es verdad que considero que fui una alumna muy frustrada, no era para nada una buena estudiante y sin embargo tenía en casa ese rol o ese modelo que era mi hermana, que era una persona de sobresalientes, notables y siempre me comparaban. Entonces esa sensación generaba en mí frustración, pero también arranque. Entonces era porque yo lo quiero, yo lo voy a hacer, acabo haciendo las cosas. Sí que es verdad que a lo mejor no tengo esas competencias o esa inteligencia, ¿no? Ese coeficiente intelectual que se llamaba, pero sí que es verdad que una anécdota que me pasó es que nunca me gustó estudiar, en la parte, digamos, del instituto, ¿no? Y una evaluación en la que había suspendido 8 asignaturas y mi padre dejó de hablarme, bueno, fue un momento bastante crítico en mi familia y en la siguiente evaluación aprobé todas y una de ellas con un sobresaliente. Entonces mi padre me dijo que claro, que es que eso no podía ser porque yo tenía las capacidades y la inteligencia para hacerlo, pero que no me daba la gana. Y yo le contesté, claro, me da la gana cuando a mí me da la gana, no porque él tenga esas exigencias o esa comparación con la gente. Y creo que es algo que hacemos muy mal con los niños y las niñas a día de hoy, compararles siempre y estar poniendo un estándar, un baremo que a veces no acompaña las necesidades o los intereses de cada niño. Entonces también parte un poco de ahí mi visión sobre la educación, ¿no? Que creo que tenemos que acompañar a la persona y no las expectativas que nos generamos de esa persona. Qué bueno, qué buena reflexión, me gusta, me la compro. Ahora lo que tenemos que ver es cómo lo vamos a acoplar. Bueno, quizás esto en tu proyecto nuevo que nos vas a comentar al final sí que va asociado lo que nos estás comentando, porque claro, o sea, tú lo has vivido y quizás existan herramientas para la mejora de la frustración, la adversidad, el conflicto que a veces podemos tener nosotros desde muy pequeñitos, ¿no? Exacto. ¿Otra anécdota más? Porque me está gustando lo que estás compartiendo. Creo que el poder que tienen las familias o los padres y las madres en los niños es muy importante y se le presta poca atención. Yo siempre fui la riquiña y mi hermana la guapa, yo la lista y mi hermana la inteligente, y creo que al final las palabras que utilizamos con los niños marcan mucho. Entonces es cuestión de que las familias también se sigan formando y sigan aprendiendo a cómo ir de la mano con el niño o la niña que tiene, ¿no? El hijo. Claro, aquí hay un tema que se mezcla de que estos papás, a ver, pasamos por muchos cambios generacionales y los papás vamos teniendo también pues unos compromisos, vamos viendo las situaciones que nos van pasando día a día. ¿Cómo podemos acompañar? Porque al final hay que fusionar ese trabajo que uno tiene como padre y como madre, pero también la parte laboral, es decir, porque al final tú tienes que hacer una combinación y a veces tienes que hacer piruetas para disfrutar ese tiempo de calidad con esos niños, o sea, exacto, niño, niña y demás. ¿De qué manera tú ves que se debería de trabajar más con los niños desde la parte de la familia? O sea, es decir, la educación en los colegios es vital, pero también es súper necesaria ese acompañamiento después, extraescolar, o sea, dentro en el ámbito familiar. ¿Tú qué puedes decir al respecto? ¿Cómo se podría combinar o qué recomendaciones nos darías hoy para...? Yo creo que lo primero sería darle prioridad al tiempo de calidad en familia. Sí que es verdad que las exigencias laborales o sociales no nos permiten realmente dedicarle todo el tiempo que queremos, pero sí que lo que observo muchas veces es que los niños no tienen un espacio funcional para estar con sus padres y sus madres, ¿no? Al final hay que buscar un momento, un espacio en el que puedas compartir, escuchar también a tus hijos, ¿no? No es solamente lo que tú proyectas en ellos, sino lo que ellos también te están demandando en su lenguaje, pero saber traducirlo. Y para ello también creo que es importante confiar y formarse con profesionales que nos acompañan, tanto a nivel la tutora de tu hijo, orientadores, tener una asesoría externa para poder hacerlo lo mejor posible. No tenemos la fórmula mágica, pero sí que a lo mejor mi conocimiento puede acoplarse con lo que tú tienes como experiencia como padre y viceversa, ¿no? Al final, para mí el colegio es una extensión de casa, no son dos instituciones diferentes y es una cuestión de trabajar en equipo y una comunicación activa sobre todo.
Y en tu infancia, como estamos en ese bloque tuyo de tu ser, ¿cómo has vivido esa situación a nivel de colegio, familia? No fue la más positiva de todas. Sí que es cierto que la generación de mis padres fue una generación que no era exigente, como decías tú antes, los padres y las madres de día de hoy. Creo que antes había una barrera muy grande entre la familia y la escuela y no se rompía, no generábamos espacios para compartir o de confianza. Entonces, claro, mi familia al final fue un estilo de crianza muy tradicional. Lo hicieron lo mejor que supieron y estoy muy agradecida por ello, pero sí que es cierto que ha habido momentos en los que yo me he sentido un poco sola, por decirlo de alguna manera. No porque quisieran dejarme sola, sino porque a lo mejor no tenían las herramientas o las capacidades para hacerlo de otra forma posible, ¿no? Y creo que lo bueno a día de hoy es que las familias pues os preocupáis, leéis, os interesáis por la educación de los niños y de las niñas, y creo que eso es clave también para hacer un empuje a la sociedad y un ímpetu a la educación. Bueno, si nos adentramos en el tema de educación, la verdad es que los orígenes de la educación inicial se remontan a tiempos lejanos. O sea, Platón en la Grecia anterior a la era cristiana ya decía en las leyes que era conveniente reunir a los niños pequeños en lugares públicos y que una mujer los vigilara y que a su vez jugaran con libertad y que lo escucharan cuentos y lecturas edificantes. Erasmo de Róterdam decía y señaló la importancia del juego en el desarrollo del niño. Jerónimo Emiliani ya decía en Italia que dedicó y se adentró en esa gran parte de su vida al cuidado de niños huérfanos a quienes enseñaba los primeros elementos del saber y al mismo tiempo las nociones fundamentales de la fe cristiana. Claro, todo eso se acercó, es igual que en España, desde el sacerdote José Calasanz, que fundó las escuelas pías, y luego todo ese movimiento que nos llevó hasta la fecha actual. Mucha metodología, Montessori, bueno, y más métodos que tenemos, más en la actualidad. Si nos adentramos en esa parte más profesional, ¿cuáles fueron los pasos que tú has dado? Es decir, estamos en esa parte de infancia, adolescencia, ¿y cómo fue tu camino? Es decir, ¿cómo tú te adentraste y te despertó esa curiosidad de seguir en la parte de la educación infantil? Pues tengo una anécdota muy graciosa con respecto a eso. Yo desde que era muy pequeña, desde que a lo mejor tenía 6-7 años, sabía que quería ser profe y de educación infantil. Siempre le decía a mi madre que yo me iba a dedicar a la docencia, pero a la docencia de niños pequeños. Y fui estudiando, me fui formando en secundaria y llegó segundo bachillerato, hora de hacer la matrícula a la universidad. Llegué a mi casa y le dije a mi madre, me he matriculado en empresariales. Y mi madre, ¿cómo? Y yo, sí, me gusta el ámbito de la contabilidad y demás. Y me decía, pero si suspendiste matemáticas. Y yo, ya, pero me apetece ir por esa rama. Obviamente no salió bien. No fue un ámbito que me llamara la atención, ni que me gustara, ni despertara mi interés. Y decidí que realmente quería hacer lo que siempre quise hacer, que es dedicarme a la educación. Sí que, bueno, me matriculé en Magisterio de Educación Infantil en la UDC y empecé un poco pues a meterme en ese mundo de la educación y de las nuevas metodologías. Siempre me llamó la atención mucho la atención a la diversidad. Y cuando acabé magisterio necesitaba salir, necesitaba volar, como digo yo, y le dije a mi madre que me marchaba a Reino Unido a trabajar con niños y niñas de otras culturas y de otros países. Y allá me fui, a Londres. Y fue una cuestión de ir hablando con gente, conociendo a otros profesionales, viendo otro enfoque y otra perspectiva sobre el niño, que fueron llamando mi interés por ciertos ámbitos que a lo mejor en el sistema educativo español no están tan presentes, sí. Y fue cuestión de eso, en la parte autodidacta, de hacer cursos, formaciones, escuchar a otros profesionales, tener una red de apoyo con gente que realmente admiro a nivel profesional. Y un poco, pues, a día de hoy considero que sigo formándome y que no lo sé todo todavía. Bueno, y la formación es algo que nos va a acompañar de por vida. Sí, es decir, toda la vida. Estás evolucionando, estás involucionando, o estás formándote, o de repente el rol que tú manejas llega un momento que queda obsoleto, que no lo vas a poder manejar. Y ahí, después de ese punto, ya es cuando te vienes para España. Exacto, hace 5 años. Ahora va a ser. Y tu andadura ya se vino a un colegio aquí en Santiago. O sea, estudiaste en Santiago. Bueno, estuviste combinando, ¿no? Santiago y después...
Bueno, inicié mis estudios en la UDC, pero acabé en Santiago de Compostela. Lo que pasa es que nunca había trabajado en España realmente, o sea, lo que había hecho fueron prácticas de la universidad. Y decidí que quería volver a casa y busqué pues varias opciones, me ofrecieron varias ofertas y al final acabé dirigiendo un centro que se adecuaba más un poco a lo que yo buscaba en el ámbito educativo. Y llevo pues 5 años en España trabajando con niños y niñas y familias, que creo que es muy importante también destacar esa parte. Y bueno, decidí al final que aún me queda mucho por dar y me queda mucho por aprender y seguir evolucionando, creo que es una de las cosas, una de mis virtudes. Bueno, yo tuve la oportunidad, eres la directora del colegio de mi niña, yo tuve la oportunidad de conocerte, de ver de cerca pues cómo lo hacías, cómo te acercabas a los niños, cómo te dejabas querer y cómo te querían y te quieren, porque yo veo, o sea, mi niña es mayo, es decir, es una pasada. La verdad es que a veces como padres lo que buscamos buscamos un colegio, desde luego, pero a veces también buscamos ese equipo humano, o sea, esa persona que sabemos que nosotros nos vamos y que esté en buenas manos. Exacto. O sea, que ese niño, esa niña, en nuestro caso nuestra niña, que quedase calmada, con ganas de aprender, de que vaya al colegio con ilusión, y eso sí que lo habéis transmitido, todo el equipo humano, y tú como directora del colegio siempre nos habéis dado el apoyo, la tranquilidad. Si necesitábamos algo os llamábamos, vosotros respondíais y eso como colegio es vital. Pero exacto, hay una parte que hay humana que no se compra en el colegio. Y eso la verdad es que tengo que darte las gracias. O sea, la verdad es que hoy es un día especial y es especial porque te has adentrado y has dicho que sí a hacer este espacio, este programa. Es el último programa que se va a hacer en esta sala. Entonces culminamos, o sea, va a pasar a la historia porque culminamos este espacio aquí y la verdad es que yo estoy súper encantado de que sea así y yo sé que ahora vas a dar un salto muy potente dentro. Sí, lo vas a dar y la verdad es que me encanta que haya nuevos emprendedores que quieran marcar ese orden establecido, es decir, dar un paso más allá y decir, bueno, yo voy a por mis sueños, voy a por mis metas y tengo claro que voy a seguir luchando y alcanzando mis objetivos, ¿no? Entonces, yo quiero desearte lo mejor en todos los aspectos. Sé que te va a ir bien por perseverante, por cabezón. O sea, eres esa cabezona en plan, lo voy a hacer y lo voy a sacar. Sí. Y cuando quieres emprender necesitas ser un poco... Necesitas ser perseverante, necesitas tener disciplina, pero también tener ese alma de locura, porque si no, no das el salto. Es muy importante todos los apoyos. Yo sé que tienes ese apoyo también emocional. En tu círculo quieren que te vaya bien, como a todos queremos que te vaya bien. Pero la verdad es que si te sigues formando, porque eres incansable en la parte de la formación, vas a tener grandes resultados. Y eso sí que depende de ti, no depende de nadie. Si volvemos a la parte de la educación, hay principios, hay métodos. Tú eres una experta estudiando las distintas metodologías. Has tenido la oportunidad pues, de estar en este colegio donde te permiten también pues, tener una parte de innovación, ser el colegio más top de Galicia, uno de los que está en la lista a nivel de Europa y de España. Y ahí... ¿qué puedes valorar? O sea, ¿qué resumen nos podrías decir de toda tu experiencia que has llevado a cabo de modo real en estas instalaciones, en este colegio? Yo creo que lo más básico y el punto de partida es siempre escuchar al niño y saber traducir el lenguaje de sus demandas y sus intereses. Al final es lo que decías tú antes de la atención, ¿no? No solamente de los niños, sino también de las familias. Creo que... hay muchas corrientes metodológicas, hay muchas metodologías activas que al final se ponen en funcionamiento en las aulas, pero creo que el punto base es estar por y para los niños. Al final, cuando creas un vínculo, una red de seguridad para ellos, ahí florecen cosas que nunca jamás te habrías imaginado. Y son detalles, pero sí que es verdad que yo hay muchas cosas en las que hago mucho hincapié con el equipo de profesores, y es que sin vínculo no hay aprendizaje. Entonces es mejor dedicarle un tiempo necesario a tener esa confianza con tus alumnos y alumnas, a tener un vínculo dentro del aula, un espacio en el que ellos se sientan seguros y confiados y que tú también puedas ser tú misma, porque al final ellos tienen que ver que eres humana y a partir de ahí puedes empezar a trabajar la parte académica.
Yo muchas veces, siendo tutora, es lo que hacía las primeras semanas, era estar sentada en el suelo con ellos, trabajando, jugando, haciendo pequeñas actividades que generaran ese espacio donde los niños puedan decir, vale, estoy en un entorno seguro y es la persona en la que voy a confiar a partir de ahora. Igual con las familias, sentarnos a escuchar y a hablar. Y creo que pecamos muchas veces en el sistema educativo de eso, de no tener tiempo para los niños. Y al final, para mí, yo creo que es algo que siempre ha sido básico y siempre lo seguiré haciendo. Ahí se abre una pequeña brecha de colegio público, colegio concertado, colegio privado. Tu experiencia, lo que tú ves en el día a día, ¿qué nos podrías aportar de ello? En cuanto a las diferencias. Sí. Yo he trabajado en público y he trabajado en privado. He trabajado en los dos ámbitos y, por ejemplo, en Reino Unido trabajé con alumnos en riesgo de vulnerabilidad y situaciones bastante complejas, pero siempre he tenido ese punto clave, ¿no? Y yo creo que depende mucho del profesional que esté detrás. No tanto de lo que te acompañe el sistema, sino de lo que tú quieras dar a ese niño o a esa niña. Es cierto que a lo mejor en un sistema privado tienes más facilidades en cuanto a atención, pero también creo que es algo que es parte del profesional que está al frente del aula. Después, ante una situación así, claro, hay nuevos movimientos, necesitamos generar nuevas habilidades para el día a día, o sea, para la situación real que estamos viviendo y que los niños van a vivir en los próximos años. Quizás se integre mucho más esas habilidades en un público, concertado, privado, o todos por un igual. ¿Ves alguna deficiencia ahí? Quizás la burocracia va muy lenta y quizás frena en alguna metodología que pueda ayudar al niño, porque es que al final, a mí en formaciones me pasa, a veces enviamos un proyecto para hacer una formación, tienen que pasar por distintos departamentos, cuando se hace esa formación es casi 8 meses o 9 meses después. Sí. Y es como que ya quedó obsoleta. Es en plan, oye, que hace un año sí había que tener estas habilidades y marcar estas estructuras, pero es que un año después el comportamiento, sí, pero el comportamiento de compra es diferente, ciertas cosas han cambiado ya en un año. O sea, estamos en un mercado muy volátil, estamos en una situación que vamos muy rápido, muy deprisa. Y entonces ahí, ¿cómo podemos integrar esa metodología para que sea efectiva y acercársela a los niños? ¿Es algo que depende de nosotros como papás o tenemos que hacer un extraescolar diferente o el propio colegio? ¿Cómo ves? Yo creo que parte del colegio y parte del sistema. Al final, las exigencias que tenemos que tener en los profesionales de la educación deben ser muy altas, porque al final tenemos en nuestras manos un gran poder y la gente no es consciente de lo que puedes marcar a una futuro adulto. Y yo creo que el sistema debería obligar a los profesionales a reciclarse constantemente y un poco acercarse a otra perspectiva de la educación. Ahí sí que es verdad que hay experiencias profesionales donde pueden ir a otros sistemas educativos, en la parte pública estoy hablando, pero no se hace el suficiente hincapié. Yo he tenido la oportunidad también de eso, de hacer una red de profesionales que me han ayudado a seguir pues eso, ese empuje o esa corriente, pero creo que si estás en el campo de la educación tienes la responsabilidad y la obligación de seguir mejorando. Y no creo que sea algo que dependa de las familias, porque al final es nuestra responsabilidad como profesionales. Sí que es vuestra obligación como familias acompañar ese cambio, acompañar esa evolución, pero parte del profesional que al final está al frente del aula. Si nos vamos a esas edades más tempranas, ¿qué deberíamos hacer como papás y mamás a estos niños? Es difícil a día de hoy. Yo creo que hay muchos más riesgos que hace unos años, hay mucha más información o sobreinformación. Y yo creo que es cuestión de también lo que decía antes, ¿no? de escuchar a profesionales que están en ese campo y dejaros acompañar en ese ámbito que es la crianza de vuestros hijos e hijas, ¿no? Al final nadie nos enseña a ser padres y madres. De repente tienes un hijo y lo haces lo mejor que puedes o lo mejor que sabes, ¿no? Y al final pedir asesoría o consultar a un profesional es lo que va a hacer o marcar esa diferencia. Sí que es cierto que yo creo que bueno, tú has sido partícipe de las formaciones que se han hecho en el cole con profesionales de diferentes ámbitos, y es tener ese interés y esa curiosidad por seguir haciéndolo mejor.
O sea, empaparnos Exacto. los papás Ujú. para trasladárselo después a los niños y que todo vaya en sintonía, o sea, Exacto. que todo vaya conectado. Y yo creo que lo que decías antes del tema de la exigencia de las familias, para mí es un privilegio que a día de hoy seáis más exigentes. Hace unos años, al final, nuestros padres o madres nos dejaban en la puerta del colegio y ellos confiaban plenamente en lo que estaba pasando y no se preocupaban más allá de un aprobado o una buena nota. Y a día de hoy sí que creo que las familias os preocupáis mucho más, queréis conocer, queréis saber, queréis acompañar funcionalmente a vuestros hijos. Y para mí eso es un privilegio porque nos ayuda mucho en nuestro trabajo. ¿Qué anécdotas puedes contar así de algún niño de 3 años, de 4? ¿Alguna anécdota que puedas compartir así que te pasara en este último curso o cursos atrás? Anécdotas tengo muchas y siempre digo que tengo que escribirlas porque siempre me olvido, ¿no? A mí, por ejemplo, el ingenio de los niños de estas edades me apasiona y me encanta. Y una vez me pasó bueno, desaparecieron un material en clase y no aparecía, hasta que realmente, de repente descubrimos que estaba debajo de un mueble. Entonces yo hablé con los niños y les dije que eso no se podía hacer porque, claro, era un material común, que estaba dejando a otros alumnos tomar parte en esa actividad, que eso no podía ser y que, claro, que tenían que decirme quién había sido, ¿no? Bueno, resulta que al final llegó el punto en el que nadie hablaba y le dije, bueno, pues entonces tenemos que tener unas consecuencias mayores porque esto es una cuestión colectiva, es una cuestión del grupo. Y le dije, bueno, nadie va a ir al patio hasta que alguien diga o tome su responsabilidad en lo que ha pasado. Y un niño se levantó y yo sabía que ese niño no era. Y me dijo, he sido yo. Y le dije, ¿estás seguro de eso? Y me dice, sí. Le dije yo, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y me dice, alguien me lo dijo. Y yo, ¿cómo que alguien te lo dijo? Y me dice, sí, Dios, que habla con todos. Y claro, yo me di la vuelta y me tuve que reír en ese momento y dije, bueno, venga, todos al patio, no pasa nada. Pero son esas pequeñas cosas que hacen el día a día maravilloso y tienen a veces respuestas que no te esperas, en su realidad, que para ellos es la que es, ¿no? Son inocentes, entonces dicen lo primero que se les viene a la cabeza y no sé, para mí es algo que me encanta observar, me encanta analizar, me encanta ver cómo piensan y creo que es algo que no le prestamos la suficiente atención. Recuerdo que nosotros con la tutora trabajábamos ya con Xena los valores. Uh-huh. Y nos dice, mejor empezar con las emociones. Entonces cambiamos todos los libros que teníamos de valores, los cambiamos a emociones. Sí. En tu caso, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué pasos se deben de seguir o qué recomendaciones desde los 3 años en adelante que se debería de trabajar ya en familia con estos niños? Yo creo que el diálogo y la crianza respetuosa, en el sentido de que los niños a veces pasan por alto, en el sentido de que nos olvidamos de que son personas y que ya con 3 años tienen un criterio y tienen una personalidad. Entonces, hay muchas veces que se escucha esa frase, ¿no? De ¿por qué lo digo yo o porque mando yo? Y al final esa justificación al niño en su entendimiento no le sirve de nada. Y yo creo que el tema del diálogo, el tema de poder hacer pensar al niño es lo que va a hacer clave que sea una crianza funcional. A mí me gusta mucho justificarles todo lo que hacemos y cómo lo hacemos porque al final es como ellos crean su mundo, ¿no? Interior. O sea, cómo lo llegan a entender, cómo Exacto. llegan a entender su entorno y Exacto. la situación del día a día, uh-huh. Manejar los tiempos. Sí. También darle responsabilidad a los niños, porque yo creo que no se lo damos lo suficiente. Al final la autonomía no se trata de ponerse un abrigo, se trata de tener una autonomía emocional y una autonomía social, de que sean responsables de que sus acciones también tienen consecuencias. No enfocarlo, por ejemplo, hacia un castigo, pero sí explicarles que, por ejemplo, estoy poniendo una situación, ¿no? Si maltrata pues un material de casa, un juguete, etcétera, ellos tienen que entender que ese material ha llegado ahí por un motivo y que si maltratan algo que tienen en casa no lo van a tener más. Y es cuestión de que ellos sean conscientes de ver las consecuencias de sus acciones, que yo creo que les va a ayudar a ese raciocinio que les va a hacer evolucionar. Yeah. Bueno, a veces
hablándolo es fácil, luego en el día a día, obviamente. estando con ellos, a veces es complejo. Sí es verdad que a veces hay alguna alteración de algún día, eso nos ha pasado, yo como experiencia personal, de decir, Jenna es muy buena, se porta muy bien, y de repente tiene así como un arrebato y dices tú, pero ¿y esta niña la han cambiado? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y luego pasan unos días y es como que son etapas momentáneas, que son cuestión de horas o de días, pero que sí es cierto que en un principio es como que te vuela la cabeza. Pero ¿cómo hace esto esta niña? Con 3 o 4 años. Claro, que no ha visto nada de esto y demás, y entonces es como que te deja un poco, no preocupado, pero sí como muy atento y alerta, ¿no? Y alerta, observando las próximas horas y los próximos días si ese comportamiento se repite o si es algo puntual. Bien, o sea, trabajar con los niños, emociones, el diálogo, la crianza, el diálogo. En cuanto al tema de valores, ser el ejemplo, quizás, ¿no? También, o sea, es decir, que al final los niños copian mucho y imitan, o sea, emulan lo que pueden hacer quizás los adultos. Es un tema que a mí me parece muy interesante, y es el rol del adulto, ¿no? Que al final actúas como modelo y la gente no es consciente de lo que proyectas en los niños, y eso siempre lo trabajo mucho con las alumnas de prácticas, por ejemplo, y lo intento inculcar también a la parte del equipo, ¿no? Que la forma en la que tú hables, te muevas, te dirijas hacia otras personas, cómo reacciones ante ciertas situaciones, es lo que va a marcar que el niño aprenda de una manera o de otra. Al final, y bueno, mi pareja lo sabe, yo delante de un niño no me comporto igual que si no estuviera una persona que puede copiar ese comportamiento, porque al final creo que tienes que ser modelo en todos los ámbitos. Es difícil porque al final eso, en un entorno familiar estás cansado, estás agotado después de trabajar y llega un punto en el que ya no quieres, pero a mí me molesta mucho, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza con los niños, ese tipo de vocabulario que se proyecta en una conversación que los niños están escuchando. Yo eso lo mido mucho y lo cuido mucho, porque al final no puedes proyectar eso en una persona que se está realmente creando. Claro. Es que al final ahí empieza a forjarse pues su carácter, su personalidad, su estilo, los comportamientos que vaya a tener. O sea, ¿cómo ves ahí ese nivel de influencia a nivel de amigos, compañeros de colegio? Quizás eso también, una parte, un porcentaje también influye, que después esos niños hagan acciones correctas o no tan correctas. ¿Tú ahí qué recomendación o qué consejo nos podrías dejar? Yo creo que tampoco puedes tener a los niños en una burbuja. Ellos tienen que saber que hay una realidad y hay una diversidad, y tienen que entender las expectativas que tenemos hacia ellos. En el sentido de que a lo mejor un mal comportamiento de un amigo suyo es reprochable, pero ellos tienen que entender el por qué lo ha hecho así y cómo podríamos mejorarlo, ¿no? Al final también tienes que darles el poder a ellos de ser críticos con lo que les rodea. Claro, tú comprendes muy bien el lenguaje de los niños, el acompañamiento, esa parte de amabilidad, de compasión, y eres una fiel o proyectas que exista una metodología activa y que sea individualizada, ¿no? Esa enseñanza más personalizada, ¿no? Más de acercamiento. Porque tú ahí, ¿qué consideras que puedes alcanzar? Que puedes llevar a un mayor porcentaje su potencial, su desempeño. A crearse a sí mismos libremente. Al final, nosotros, bueno, el sistema educativo en general lo que proyecta es una estandarización de lo que se espera del niño en ese momento, en esa edad, ¿no? Y al final los intereses de cada niño son completamente dispares. Las experiencias que he tenido previas, tanto a nivel familiar o contexto social, son muy diferentes, y yo creo que al final es una cuestión de que sepas identificar qué es lo que necesita ese niño en cada momento. Igual que las asignaturas, al final estamos estandarizando un nivel o unas exigencias con unos baremos, sin acompañar realmente en qué momento está. Al final yo creo que hay que darle mucha importancia a evaluar el punto de partida de los niños y a partir de ahí generar conocimiento, pero no puedes poner una barrera que te llega a 2 metros cuando el niño mide 50 centímetros, o ponerla tan baja que el niño puede dar un paso en vez de saltarla. Creo que al final es cuestión de identificar cómo están en cada momento, en cada ámbito también, y generar experiencias educativas más que estandarizar el aprendizaje.
Yeah. Antes hablabas también sobre las palabras, el poder de las palabras, o sea, el eco que pueden hacer las palabras en un niño, y también hablabas de la inteligencia emocional, algo que pues hace unos años se puso mucho de moda. Daniel Goleman pues hizo distintos estudios, era muy denso y luego es como que se fue desgranando en partes y nos acercamos cada vez a ese punto de saber manejar las emociones, y es bueno estar triste, es bueno tener rabia en un momento dado, pero lo más importante de todo eso es saber identificarlo. Exacto. Desde muy niños, o sea, el trabajar, nosotros hemos comprado varios libros que nos acompañaban, vosotros sé que hacíais acciones enfocadas al tema de emociones. La persona, ese mamá y ese papá que ahora mismo se preocupa y quiere trabajar las emociones con estos niños, ¿alguna recomendación que podrías darles? O... Yo creo que leer mucho. Al final hay mucha lectura científica sobre la inteligencia emocional, hay muchos artículos que son muy interesantes y hay muchos profesionales que lo hacen de una manera brillante. Es difícil porque no se nos ha educado en esa inteligencia, a nosotros mismos, a los adultos. Entonces, parte de un trabajo personal y después una proyección hacia nuestros hijos e hijas. Muy bien. Bueno, vamos a dar un salto de bloque, vamos a poner una canción y quiero que nos compartas algo que es mágico, que va a nacer ahora, en breves. Entonces nos vamos con una canción y continuamos algo... Esta canción es de emprendedores y es que te atrevas a volar, que te atrevas a imaginarte nuevos proyectos, y la vamos a escuchar. Si no lo intentas ahora por el miedo a perder, si no lo pruebas ahora tú nunca vas a saber. Si cuando sueñas de verdad o de broma, no sé. Si a todas horas, a solas tú piensas en emprender, yo quiero que esta canción sirva para hacerte entender que la vergüenza y el miedo tú siempre puedes vencer. Yo solo quiero impulsarte para que quieras crecer, y sé muy bien que lo entiendes y deseas también dejar atrás el lugar donde tú debes hacer lo que no quieres para vestir y comer. No busques solo el dinero, quizá te puedas perder. Renuncies por hambre a lo que sueñas hacer. Haz lo que tú sientes, nunca complaciente. Vive tu presente y en la vida sé consciente. Haz lo que tú sientes, pero nunca complaciente. Siempre vive tu presente y en la vida sé consciente. Alto, bajo, feo, guapo, pobre o con dinero, el emprendimiento no es garantizado si tú tienes hierro. Mira, hermano, lo que digo en este asunto no hay verdad. Lo que muy pocos saben es que vale más la igualdad. Para la gran mayoría tener dinero es poder, y si carece de este los anima a emprender. El ingenio y empuje para arreglarte sin él. Debes llenarte de luz y estar cargado de fe. Uno por soñar, dos por arriesgar, tres por desafiar. Si estás pensando y dudando entre si hacer o no hacer, no sabotees tus sueños, nada va a suceder. Que no soportes, verás que fuerte serás, y tu actitud cada día se fortalecerá. Acepta el reto, es divertido vivir. Un sueño no es lo que ves y se percibe al dormir. Un sueño es eso tan fuerte que no deja dormir. Debes soltarte del miedo para atrever a caer. Todo el coraje del mundo para volver a ascender. Con disciplina y paciencia lo podrás obtener. Está prohibido quejarse y rendirse también. Haz lo que tú sientes, nunca complaciente. Vive tu presente y en la vida sé consciente. Haz lo que tú sientes, pero nunca complaciente. Siempre vive tu presente y en la vida sé consciente. Alto, bajo, feo, guapo, pobre o con dinero, el emprendimiento no es garantizado si tú tienes miedo. Mira, hermano, lo que digo es que el que arriesga vive más que los que nunca avanzan, porque siempre temen fracasar. Los que nunca avanzan.
Y es el momento de que tú coges tus alas y vas a emprender, Mayo. Esto es toda una valiente por tu parte. Sí. O sea, darte la enhorabuena y quiero que Gracias. compartas con nosotros ese nuevo proyecto. Alas Alas se va a llamar, se sí. llama. Sí. Cuéntanos, venga. Pues desde hace un tiempo tenía, bueno, pues una idea, una meta, un objetivo, no sé cómo describirlo, y dar un poco ese paso a evolucionar como profesional y como docente. Alas se lleva forjando mucho tiempo. En mi cabeza, en cada niño o niña con el que he trabajado, cada familia, cada conversación sobre educación. Y creo que al final, como profesional, necesitas cubrir tus objetivos o tus curiosidades e intereses, ¿no? A veces el sistema educativo pues carece de ciertos ámbitos o deja esos vacíos en la formación personal, y creo que es algo que debemos darle voz y presencia en la formación educativa de los niños y niñas. Y de ahí nace Alas, es un centro de innovación educativa, de inteligencia emocional y de creatividad. Y es lo que digo en mi página web, que es mi homenaje a todos esos niños y niñas que necesitan una mano compasiva y una mano amable que les acompañen en su proyecto educativo. Qué bueno. La página web que está en construcción, Sí. pero que ya pueden ver alguna cosita, que es www.alaseducacion.com. Y ya te puedes localizar por Instagram, ¿verdad? Exacto. alas.educación, que ya estás compartiendo material, ya estás compartiendo Sí. algún tip, algún reel, alguna recomendación. Bueno, ¿y cuándo inicia? Cuéntanos, ¿cuándo inicia este proyecto? Pues en un principio arrancará en septiembre. Sí que es verdad que creo que es algo innovador y creo que es algo que es muy nuevo, con lo cual necesito también darle mucha difusión y que la gente entienda cuál es la esencia de Alas, ¿no? No es una academia, no es una extensión del colegio o de la escuela, sino es darle a los niños y niñas un espacio de seguridad y confianza donde puedan ser ellos y crearse libremente. Es una cuestión de acompañar, de escuchar y de también ofrecerles oportunidades de desarrollo. Va a ser de modo presencial, quiero entender, Sí, exactamente. y va a estar localizado en A Coruña, en la capital, ¿no? En Exacto. la propia ciudad de A Coruña, para aquellas personas que estén escuchándonos y que estén cerca, pues que van a tener un espacio especial para esos niños, y acompañada de una profesional que, si escuchan todo lo que hemos hablado en el día de hoy, pueden comprobar con claridad que tu trayectoria es de forjar durante muchos años todo tu trabajo ahí, pico pala, pico pala, pico pala, y que lo llevas muy integrado en tu interior y que tú lo has vivido desde tu infancia, tu adolescencia, has trabajado con otros niños y ves en el día a día lo que hacen y cómo los habéis proyectado o orientado para que sus vidas fueran más prósperas y mejores. Estos últimos 5 años aquí has estado en Galicia, en Santiago de Compostela, en un colegio donde acompañabas y dirigías directamente pues estos niños de edad temprana o esa etapa infantil. Exacto. Y esa experiencia todo lo mezclas, haces un cóctel y ahora lo vas a desarrollar con una metodología ya muy trabajada, muy estudiada, y que también le vas a dar ese toque de innovación, pero siempre la base de máximo rigor, con los estudios adecuados y siempre dando los pasos en firme para que los papás tengan la confianza, la tranquilidad de que van a estar en manos de una gran profesional, ¿correcto? Exacto. Qué bien. Bueno, ¿y qué más cosas nos puedes contar de este proyecto de Alas? Un área, un ámbito de Alas, y creo que es bastante importante, es el tema de las familias. Al final, y es lo que he intentado hacer durante toda mi trayectoria profesional, es el tema de daros confianza a vosotros como padres y madres de que lo estáis haciendo bien, de que es una cuestión de ir probando e ir acompañando a vuestros hijos e hijas. Sí que es verdad que va a ser una parte de formación, también va a tener esa parte de talleres con familias in situ, también con los niños, pero también de asesoría familiar, de daros a vosotros la confianza y un espacio en el que podáis venir a preguntar y podéis venir a cuestionar el cómo hacer las cosas, que yo creo que es lo bueno de la sociedad de día de hoy, que nos cuestionamos el por qué. Y también exigir que la educación de vuestros hijos sea la mejor.
y yo creo que es para mí un ámbito clave, como decía antes, que es trabajar en equipo, alinearnos tanto la escuela como la familia para poderle ofrecer el mejor contexto social y familiar a los niños y niñas. Entonces ahí es construir la parte de familia, escuela, el centro Alas, que ahí vamos a poder estar entonces también los papás y las mamás que quieran estar con los niños. O sea, es decir, no solo va a estar enfocado para ese extensible de niños, sino que las familias se puedan tener ese espacio de socialización y de entorno donde se puedan formar en valores, en actitudes, en ciertas aptitudes también, o desarrollar habilidades. Yo creo que es un espacio de comprensión, de también poderos ayudar en la crianza de vuestros hijos. Al final es lo que digo en la página web, no tengo la varita mágica para poder hacerlo de la mejor manera, porque cada niño y niña son diferentes, pero sí de prestaros mi ayuda y mi conocimiento para que entre todos pues los niños y niñas puedan desarrollarse tanto personal como socialmente. Para los papás que no sean de Coruña y que quieran participar en algún taller, quizás habrá alguna opción de talleres de fin de semana, por personas supuesto, que puedan venir en como unas jornadas concretas para que se puedan desplazar y digan, pues vamos a ir a Coruña, pasamos el fin de semana y estamos en el centro Alas. Exactamente. ¿Eso también va a ser posible? Los sábados por la mañana la idea es darle esa función al centro, ¿no? de hacer un espacio de familias donde podamos entre todos aprender y mejorar. ¿Qué día iniciamos? Pues en principio arrancará a principios de septiembre. Así que, bueno, quien quiera participar puede estar atento a las redes sociales, porque ahí se pondrá el calendario de las diferentes temáticas y diferentes formaciones que se van a llevar a cabo. Y la parte de tú como emprendedora, porque vas a dar ese salto. Sí. El salto al vacío, tal cual. al estrellato. No, como digo, yo no sé si soy valiente o estoy loca, pero también creo que un punto de locura en la vida es necesario. Al final emprender es una aventura. Está claro que vas a pasar por situaciones. Lo bueno de todo esto es que te apasiona lo que haces. Y lo vas a hacer incluso aunque no sea por dinero. Que luego es negocio y luego también tiene que generar, ¿no? Sí. Pero sé que tu compromiso y tu entrega es máxima, con lo cual los niños van a estar muy bien y los papás sabemos que vamos a estar en buenas manos, ¿no? Y eso a veces... como papás es lo que buscamos en los profesionales. Es decir, que vayan más allá. O sea, ese servicio legendario. O sea, que no se queden solo con la parte de cumplir, sino que tú vas más allá del cumplir. Tú siempre vas un paso más allá, y eso es algo que sí yo puedo reafirmar y que lo hemos vivido, ¿no? Nosotros como padres lo hemos vivido contigo en el colegio, y luego todo lo que haces más allá de tus obligaciones. Y cuando das ese valor añadido es lo que marca la diferencia. Y si tú como emprendedora sigues con esas pautas, te va a ir bien. Esperemos que sí. Claro que a ver qué tal. Te va a ir bien. Simplemente hay que volar. Sí, hay que volar, por eso le pusiste alas. Exactamente. Porque si en un momento dado ves que las necesitas, las coges un poco, le das un poco de vuelo. De todas maneras, yo creo que nos encontramos en un punto, en una situación que hay los modelos pues tradicionales, los de la escuela nueva, modelos que hay que integrar y que fusionar. Yo creo que la sociedad ahora mismo necesita más que nunca una atención más personalizada, Estoy de acuerdo. más centrada en sacar el máximo potencial de ese niño o esa niña, que a veces lo tenemos como posiblemente como tapado o oculto, y yo creo que esa fase es necesaria despertar. Y si vas a mezclar la creatividad con la innovación, con la inteligencia emocional, con los valores, con ciertas emociones, acompañar a papás, a niños, yo creo que el cóctel es el momento perfecto, porque es el momento que estamos viviendo. Yo creo que la gente lo demanda, cada vez más papás lo demandan, y tener esa confianza y esa tranquilidad de que hacemos lo correcto como papás y que le damos a los niños lo correcto, pues yo creo que es lo necesario. Y los centros que existen, o sea, desconozco muchos de los centros que puedan existir ahora mismo en la actualidad, en estos últimos meses, pero la verdad es que no veo centros que marquen la diferencia y que hablen de ellos, que digan, fuera de algún colegio puntual,
no hay tantos centros en Galicia que marquen la diferencia. Con lo cual, un centro como el que vais a abrir es necesario, no solo en Coruña, sino en Galicia. Yo creo que en todo el sistema. Claro, estás empezando y yo ya te estoy diciendo que vete marcando el sistema para franquiciar o para estructurar tu modelo de negocio en otras ciudades, porque yo creo que se debería de impulsar y creo que es necesario. Los papás lo demandan y resulta que no tenemos un espacio que exista de verdad para poder hacerlo. Entonces, yo creo que empezarás por Coruña, pero si tu trabajo en un año es espectacular, en 2 años ya estás en otras ciudades de Galicia. A ver qué yo lo veo. Qué sale de ahí. Yo lo veo. Simplemente es sistematizar y estructurar bien ese modelo, porque todas las escuelas, los centros formativos que han empezado así y que van unidos con la familia, al final han triunfado. Sí. Lo que es pasa clave, que, es lo que necesitamos. pero aquí en Galicia no tenemos esos espacios. Empieza alguno con creatividad o talleres puntuales de algún profesional que quiere dar ese impulso. Sin embargo, pues que sea tan integral y que acompañe, no los hay. Ya. Con lo cual, tienes mucho trabajo por delante. Sí, Mayo. efectivamente. ¿Estás preparada? Creo que sí. Creo que Pues- estoy en ese punto de intentarlo, con todas las fuerzas y todas las ganas. Qué bien, qué bien. Me gusta. No sé si quieres una canción ahora final para cerrar, alguna concreta. La que has decidido me parece Sí. espectacular. Bueno, pues damos por finalizado ya prácticamente esta sesión. Muchas gracias No por... tenemos llamadas en directo en el día de hoy. Si hay alguna que quieras despejar o que quieras lanzar, pues es el momento de que preguntes y que respondas. Si te animas, alguna pregunta que quieras lanzar o algo que quedara, que quieras culminar este espacio y que quieras decir algo al respecto, pues... Yo creo que la pregunta que siempre me hago yo en muchas situaciones, tanto a nivel personal como profesional, es ¿por qué? Y yo creo que es una pregunta que todas las familias y todos los niños y niñas deberían hacerse e inculcarlo. Buscar esa curiosidad en todo lo que hacemos, esa conciencia y también un poco ese sentido crítico que nos hace tanta falta. Sentido y pensamiento crítico Ujú. para poder evolucionar y mejorar. Bien, pues tomamos nota. La verdad es que nos hemos quedado en todo lo que hemos hablado y todo lo que has compartido, Mayo. Yo creo que tenemos aquí para repasar este audio de casi 1 hora, de casi 60 minutos, porque hay mucha información. O sea, parece que no, pero hemos compartido y has dicho muchas palabras claves para tener en cuenta. Y yo creo que tenemos que estar súper agradecidos. Bueno, yo siempre trabajo con mi ejercicio de gratitud de modo diario. Estoy agradecido a todo, porque vivir este momento presente es magnífico. Y hoy tengo que dar gracias de culminar esta sala, este programa, pues contigo, como a partir de ahora exdirectora del colegio de mi niña. Pero bueno, que ha sido un placer. Igualmente, Javier. Que la verdad es que hemos tenido conversaciones a lo largo del curso. Sé que has acompañado Xena, sé que va una parte forjada con tu historia, con tu carácter, con tu cariño, con tu amor, con tu cercanía, con ese mimo, y eso es lo que como papás siempre buscamos de un profesional, y tú has generado todas las expectativas y las has cumplido. Gracias. Así que gracias a ti, qué bien. Pues salas en www.salaseducacion.com, lo vamos a tener ahí, en Instagram alas.educación. Oye, que ha sido un placer, gracias por compartir, gracias por este Igualmente. momento y nos vemos muy pronto. Así Efectivamente, que esto es un hasta luego. en Coruña, en breves, estaremos ahí en esa magnífica inauguración y deseando la mejor suerte. Gracias. Hasta pronto. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
closing. Hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in its photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.